nuestro máximo representante en divulgación sobre pueblos originarios, técnico en lengua indígena de la ICA. Está con nosotros Juancito Piedra, señores. Juancito. Hola, amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Todo estás? Hola, Bien, bien. bienvenido Un nuevamente. gusto, Juan. ¿Vas generalmente para San Francisco o no? Sí. De hecho, estuve ahí hace poquito, hace una semana y media, 2 semanas. Muy bien. Vas, haces un poco de familia, A recorres. familiar, ¿Te gusta la ciudad? Me gusta más por el contenido de familiar que tiene. Está bien. Pero también es una ciudad, bueno, con la que tengo cierta nostalgia. Claro. Mi infancia en el barrio Vélez Arfiel, mi adolescencia en los boliches. Por ahí, Bien, me como es una ciudad no muy gigante, no hay esquina por la que pases que no tengas una anécdota, un recuerdo de algo. Entonces es siempre lindo. Aparte, no hay nada como comer en casa. ¿Y viviste? Ir a Anselmi. Anselmi. ¿Qué es eso? Ah, bueno. Era mi explica en paseo, chino, como bueno, yo vivo en un pueblo cerca, nuestro paseo de la Departamento gran San ciudad, Justo. sí, era ir a un hiper, era ir a Anselmi al hiper, era Ustedes han ir a escuchado Nueva York. la historia de la Vicky que iba al hiper y llevaba... En mi buzo canguro, Escuché. una libretita con una lapicera por si me cruzaba los de R-Way, a Benjamín Rojas, Felipe Colombo. Como yo decía, me voy a la ciudad. Ahora me está ¿Quién- partiendo el alma. ¿Quién te Esto ¿Vos lo querés- conté puedo de llorar con grande. Nadie sabía que yo tenía esa libretita ahí. ¿Puedo llorar, ¿puedo Ay, llorar no. con esto? O sea que vos decías, voy a la gran... Capaz. ¿Quién te dice? O sea, digo, mirá si me lo cruzo en el hiper, a Benjamín Rojas, Felipe Colombo, yo no tengo nada para En que el me hiper firme de un San autógrafo. Francisco. Jamás Bien. deben haber pisado Pero era San mi Francisco. idea, que era salir No, del no, pueblo, no, ir a tu una idea. ciudad. Sí, sí. Y yo iba con mi libretita acá, pero lo guardaba escondida. Sí. Juan, ¿vos viviste Bien. hasta sexto, hasta... Sí, terminé sexto año a los 17. Me vine a Córdoba a los 17, creo. Bien. Sí, y hasta 2011. Soy promo 11. Promo 11. Sí. Justo ahí Joaquín Ludeña hace una pregunta, porque viene al caso, porque vamos a hablar de fútbol. ¿Antártida o Sportivo Belgrano, Antártida, el club de San Francisco? También es un club, sí, está en un rango un poquito Menor. más bajo, pero... Que Sportivo Belgrano. Sportivo Belgrano. No, lo que pasa es que yo soy de barrio Vélez Arfiel, que es el barrio esportivo. Muy bien. En mi casa se escuchaba la cancha, todo. Hermoso. Sí. Entonces, Sportivo pero Belgrano bueno, que estuvo en la B en su momento, jugó contra Talleres. Sí. Exactamente. Te hago la última de tus pagos. San Francisco, ¿tiene presente sus raíces originarias? No sé, pienso capaz que entras la sierra y pienso que allá hay más como esa cuota ancestral. ¿Allá qué Bien. onda? Claro, sí, comparado con Tras la Sierra, con cualquier parte del noroeste cordobés, Sí. el noroeste cordobés está muy empoderado. Por su larga el noroeste argentino tiene una ancestralidad muy Más antigua sí. y aparte, Más presente. sí, y aparte bien colonial. Claro. San Francisco, toda esa parte ni siquiera es tan colonial, es más moderna todavía, Más moderna. es más nuevita. Muy bien. Sí, entonces, sí, ¿Era sí, tierra de ranqueles? era tierra, y se habla que había más que todo parte sanavirona. Sanavirones. Bien. Sí, De ahí venimos. sí. Muy bien. Pero bueno, también ha habido mucha migración Claro. de pueblos, por ejemplo, no sé, por ejemplo, mis abuelos vinieron de parte de la Francia. Mi abuelo, le dicen el negro, mi abuelo es morochos, la abuela de mi abuelo era indígena. Sí. Tengo una cuotita indígena, aunque no se me nota fenotípicamente hablando, y venían de la zona de la Francia. Mira vos. Esa zona también había mucha presencia indígena. No, San Francisco está muy marcado por la identidad piamontesa también, ¿no? Bueno, al igual que... Sí. Porteño. Sí, entonces está un poco esa dualidad. Pero sí, racialmente hablando, hay una presencia fuerte en San Francisco y se puede ver a medida que uno se va yendo a los márgenes de la Ok. ciudad. Capaz Bien. no tanto como en otras zonas de Córdoba, pero tiene su presencia. Sí, Los sí. ojeros son los autóctonos ahí. No. La, Sí, la claro. Toyota. La Amaro que está sí. desde siempre. El Bueno. eterno rival deportivo fue siempre Racing. ¿Racing de Córdoba? Racing de mira Córdoba vos. fue siempre el ¿Como el rival. clásico? Era el clásico, sí. No voy a reproducir los cantos, pero en los No, cantos no, Se marca. Se marca. Bueno, hablando de fútbol, Juan, hoy presentábamos un poco tu columna y surgieron algunas discusiones de algo que nos representa tanto como sociedad, que es el fútbol. Exacto. Yo cuando Maxi me insultó y me dijo cualquier tipo de barbaridad, cuando yo dije, sí, el fútbol, que lo crearon los ingleses. No Eso le es lo que insulté, dije. solo le dije cipayo, que no es un insulto, sino una descripción. Y después empezamos a analizar la palabra fútbol, decir, pero Fútbol. fútbol, después la palabra el fútbol, como se escribe fútbol, es una derivación de una palabra de inglés. Todas esas dudas
queremos que nos respondas. Bien. Bien, haciendo etimología, fútbol comparte con voleibol, con handball, Ujú. con básquetbol. Sin embargo, estaba buscando el básquet y el vóley se inventaron en Estados Unidos. Bien, El handball creo que en Ucrania. ok. ¿Sí? Y el origen oficial, entre comillas, el origen oficial moderno del fútbol es en Inglaterra. Bien. Hoy podríamos hablar un poco acerca de El origen moderno. el origen del fútbol moderno, con las reglas tal como las Por conocemos y ejemplo, jugamos hoy. 11 jugadores. Por ejemplo, 11 jugadores. No sé, el No Un arco. el No toca la offside. mano. Claro, Por ejemplo, que el offside. arquero puede tocar con la mano y los otros 10 jugadores no. La Bueno. regla del arquero, la figura del portero, Sí. se inventa 8 años después de que se inventa el fútbol. Claro. Antes no había arquero. Sí. Entre los 11 se arreglaban. Está bien. Después dijeron, no, uno va a tener el privilegio de que puede agarrarla con las manos, pero solo dentro del área. Bien, pero perdón. Y el offside, perdón, es posterior. El Orsay. El offside es posterior, me parece. Pues, sí, había una diferencia con el rugby, porque Bien. el fútbol y el rugby comparten la misma matriz. Ok. ¿Sí? Bien. El origen de este deporte, que gobierna gran parte de nuestras emociones para muchas personas, nada de emociones, estados de ánimo tal vez, ¿no? Ah, sí, hay gente que, pero hay bueno, gente que la Emociones vive. también, preguntaron Sí, hinchas sí, talleres, sí. están Sí. por el piso. Están- Están Bueno, deprimidos. bueno. Sí, tal cual. Origen de minuto Origen. cero. El fútbol moderno, ¿sí? Se inventa en Inglaterra, en Londres, en 1863, de la mano de un señor que era remero. Yo dije, ¿qué es remero? Claro, son los que reman. Ah, mira. Ok. Era abogado, bueno, esos personajes de 1800 que hacían muchas cosas. El señor Morley. Bien. Él forma la FA, la Football Association, en 1863 en Wembley. Wembley actualmente es considerado el Claro, estadio de Wembley, sí. la catedral, la cuna del fútbol. Que es la cancha De del- Liverpool, ¿no es? No, del Manchester City y el Manchester. Ah, no, ese. Pues puede Sí, ser. del Manchester. Bueno, ¿No? ¿Cuál es Wembley. el del Manchester? Deportivo. En Deportivo. Bueno, pero es uno de los estadios más míticos por Sí. lo que significan. Es donde Sí. creo que Higuita hizo, el otro día veía el documental de Higuita, y es ahí donde Higuita tira el Escorpión. En Wembley. Porque viste Arce. Porque El se West ve Ham. Dice, el Estadio Olímpico de Londres es la actual casa del West Ham. Mira vos. Ninguno le el West pegó. Ham. Ninguno le pegó. Bien, ok, del famoso Hooligans. Claro, Bien. que jugaba Carlitos Tevez también. Claro. Que lo hace ascender y demás. Exacto. Yo creo que aprendí el nombre del equipo ese por la película que está el Señor de los Anillos. Ah, mira, no lo vi. El de. ¿Qué era Hooligans se llama la peli? Que creo que es el mira. hincha del West Ham. Mira Ah, vos. mira. Bien, entonces en Londres, en Wembley, el señor Morley formaliza este deporte, que es conocido como fútbol. Argentina fue el primer país de América en afiliarse a la FIFA, Mirá pocos vos. años después, ¿no? ¿Qué pasaba hasta el momento? ¿Cómo era el fútbol? Hasta ese momento, en 1863, cuando se moderniza, cuando se establecen las reglas de este fútbol. Hasta el momento, en esa época en Europa, se jugaba el fútbol, pero de una forma caótica, desarticulada, heterogénea, en los pueblos, en las escuelas, en los gremios, etc. Pero ¿qué pasaba con el fútbol hasta 1863? ¿Cómo eran esas reglas? Que los ingleses inventaron las reglas, Sí. ¿sí? Hasta aquella época, en el fútbol se podía jugar con las manos. Se Claro. podía lanzar la pelota, se podía agarrar a los jugadores Sí, de la- sí. ¿Se del equipo pateaba? opositor. ¿O sí? También, capaz. También, ¿Vieron pero que las está manos ese- eran. Pareció el rugby. ¿Han visto ese deporte que agarran, es como un híbrido? Sí, sí, Del sí. rugby que agarran la pelota y la patean Sí, y sí. hacen todo juntos. Bueno, algo parecido a eso era el fútbol hasta 1863. No solo se podía usar las manos, también se podía taclear, Bien. ¿sí? También se le podía hackear, que hackear era meter la traba a Bien. los jugadores cuando iban corriendo. En 1863, este señor Morley y la Football Association dice, bueno, estas reglas no. Eso, rugby. Ahí se separa el fútbol del rugby, Mira vos. ¿sí? Porque antes era la misma matriz. Mira vos. Incluso, presten atención a este dato, en 1863 se establece que por regla la pelota tiene que ser 100% esférica, Bien. redonda, Para el fútbol. para el fútbol. ¿Por qué? Porque las pelotas antes no eran redondas. Porque ¿con qué se hacían las pelotas antes? Con vejiga de cerdo. Con vejiga Con de vejiga cerdo, de mira cerdo vos. se hacía las pelotas, no tenían una forma redonda perfecta, Sí, con forma de vejiga. forma de vejiga, y se la revestía con cuero. ¿Sí? Eso le quitaba la ¿No era más perfección. bien blanda? No, como el cuero
Como el cuero absorbe la humedad, las pelotas se hacían pesadas. Sí. Y muchas veces había Te accidentes. daban una y te liquidaba. Incluso puede ser, esto capaz que es medio de mi imaginario colectivo, pero tenían arena adentro en determinado momento. Puede ser, no lo leí en la Sé que eran investigación, pesadísimas. pero sí eran pesadas, Ahí le veo a mi madre que está en el chat. Yo tengo la idea de que mi abuelo jugaba, era muy pobre en el horno Chafredo y hacía pelotas con vejigas allá Mirá. en Tras la Sierra. ¿De Tengo quiénes? No, de sus amigos. No, de animales. De animales, pero tengo esa idea como en la ¿Por qué la memoria. vejiga? ¿Por la forma? Y debe ser por el tipo de Por el cuero, material. capaz, por el material, por su forma. Claro, y aparte porque la vejiga tiene forma... hay unas fotos que se pueden ver ver, donde se busquemos. infla la vejiga. Ah, claro. Se puede inflar, Bien. ¿sí? Vendría a ser como de cámara. Claro, Sí. La vejiga de la cámara y la revestí con el cuero. la retí con el cuero, está exactamente. bien. Como la pelota era siempre, hasta ese momento no era redonda perfecta, era medio ovalada, el fútbol dijo, nosotros usamos pelota redonda, pelota ovalada, rugby. Ok. Otra diferencia, y eso explica por qué la pelota del rugby es Sí. ovoide, bueno, no sé. Cabeza de balón. Exactamente, porque respeta la forma primitiva que era la de la vejiga. Mira vos. Mirá vos. De ahí viene la forma de la pelota del rugby, ¿no? Buen Porque uno- dato. es la única pelota extraña en los juegos Sí, de pelota, sí, ¿no? sí, sí, Porque la de total. Y tenis- las otras son de tenis No, y la de, redonda, No, y ¿qué la de es- badminton, qué es esta foto? que es una pluma. Son vejigas. Esas son eso? vejigas. Pero son huevos de Son globo globos de un cumpleaños. Eso. Medio extraño el señor que infló los globos, parece está en la carnicería, pero... Muy bien. Mirá Bien. vos. Exactamente. La pelota redonda también, ¿saben cómo es posible que sea esférica? Ahí también entra en escena América Latina, con la extracción del caucho. Cuando traen el caucho los europeos para acá, que lo traían de Brasil, Sí. explotando la economía brasilera, bueno, no era Brasil en aquel momento, de la selva, ahí se inventa la famosa cámara Con más de goma, de claro. goma, y ahí se puede hacer la pelota redonda y ahí se inventan las reglas del fútbol. Coincide la fecha de invención de las reglas con la invención de la pelota redonda. Bien, claro, porque si la pelota no era redonda, las reglas del fútbol actual no creo que puedan Viste que funcionar te va la todo. pelota para todos lados. Es Sí. medio difícil. Sí, Muy bien. totalmente. Ahí empieza a ser la pelota redonda y empieza a funcionar las reglas actuales o más o menos. Exactamente. Bueno, el gol se establece que tiene que pasar por los 3 palos. Creo que el travesaño antiguamente era de cuerda. Mirá. Y bueno, ahí está. Esa es una pelota ya revestida con cuero. Ok, muy bien. Si no dan muchas ganas de cabecear eso, ¿no? No, Pero bueno. ¿Sabes qué? Si las comunes Por te quedan medio supervivencia. tarados. Si el partido lo amerita, no hay problema, lo hacemos. Pero Sí, bueno. Sí. ahí adentro no calienta Tiene que nada. ser un partido picado, porque si no, ¿sabes cómo la dejo pasar? Muy bien. Mira, Mm. datita, Juan. Me Bien. gusta. Esto entonces un poco para ambientar lo que fue el fútbol en Europa en 1863. ¿sí? Sí. Ahí se inventan las reglas del fútbol, tal como las conocemos, como las Bien. jugamos hoy, y se diferencia del rugby. Ahora bien, después de muchas investigaciones antropológicas, arqueológicas, históricas, la pregunta por el origen de este arte de dominar la pelota con los pies tiene muchas dudas y pocas certezas. Ujú. Pero hay una certeza, que es indiscutible, que es que los ingleses no fueron los primeros en patear una pelota. Atención. Es más, te diría que fueron los últimos. Wow. En tu cara. ¿Sí? Patricio. Ay, se apropiaron de todo. No, lo único que pues. hicieron fueron las reglas para que después nosotros las rompamos. Básicamente. Exactamente. Pero esto de patear una pelota no es una idea de los ingleses. No es una idea de los ingleses, ahí vienen las diferentes hipótesis, ¿sí? Hay quienes dicen que el fútbol nace en China, 2000 años atrás de Cristo, ¿sí? La mierda. El famoso deporte conocido como el Kuju, o el Kushu, Suchu, Mirá Mirá vos. algo así, consistía en 2 equipos con diferentes vestimentas, con diferentes sombreros, había un capitán, se jugaba solo con los pies, no con las manos, solo con no los se pies. lo inventaron los chinos. Y si los ingleses son todos piratas, roban lo que ¿Qué vos pueden. preferís? Roban el oro, roban el Sí. fútbol. ¿Vos qué preferís que lo inventen los Roban chinos antes que los tierra, ingleses? Roban robaron las las Malvinas. Malvinas. ¿Vos preferís que lo inventen los chinos antes que los ingleses? Yo no es que prefiera Y algo. ahora quién los elegís? chinos no ¿A quién son elegís? muy Lo está buenos. diciendo un divulgador, una persona ¿Vos quién- especializada. Son ¿Quién hipótesis. ¿Quién prefiere que nos Son dominen los hipótesis, chinos pero o es los obvio que ingleses? no lo inventaron los ingleses. Es como dice Juan, los ingleses agarraron, pusieron la regla y dijeron esto es así, 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 nos cagaron la vida, como siempre. Y ahora los Bien. chinos no juegan bien al fútbol. Son No, malos. mira. El chino Mora, el chino Luna. Ah, el depende chino- qué chino. El chino Luna, Oh, chino Darín. qué- ¿Y el chino se la rayan? El chino se lo va. Ahí se puede ver en la imagen, fíjense,
Son algunos de los registros pictóricos que han quedado. Se jugaban 2 equipos con diferentes trajes y demás, y consistía en meter la pelota en un aro de 10 metros de altura. Ah, la con el mierda. básquet. Era fácil. El arco era como... Pero sin eso, las manos. Bien. sin las manos. Ahí, Para de mira, 10 metros. ahí dice César el nombre del deporte, sin manos. Claro, hasta tenía una red ese aro. Tenía una red y tenía 30 centímetros de diámetro, era pequeño, se entraba justo la pelota. ¿No? O sea, alto como el básquet, no es que entraba así la pelota. No, exacto. Sino así. Y mucho Mirá. más alto, ¿no? Uy. Que, No, estaba por hablar de eso, pero no te quería cagar la... ahí vamos a la ¿Lo puedo? hipótesis azteca. Ah, bien, bien. ¿Vieron esa película? Sí, El Dorado. El camino, exactamente. Ahí la vamos a Me buscar. mata que Esa Maxi es haya la visto todas las hipótesis. películas de niños. Porque... Otra No, hipótesis. Felipe es fanático de esa película, o sea, si no sabe qué ver, ve esa. ¿En serio? Felipe y la Juliana, mi compañero, Eh. saben los diálogos. Sí, Wow. mirá, es buena la peli. La voy a ver. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Bueno. De hecho, en la escena que vamos a ver, si después se puede poner, vamos a podemos Dale, hablar dale. 2 segundos sobre Dale, eso, dale. sobre la no escena. nos adelantemos. Entonces, bueno, para los chinos, según la hipótesis china del fútbol, el fútbol habría viajado desde China hasta Egipto, y de Egipto llegó a Roma, Grecia, y ahí Francia y Inglaterra. Ok. Sería como esa la ruta del fútbol según este relato. Bien. ¿Sí? Bien, tenemos la segunda hipótesis, que es la hipótesis azteca maya, que es la del fútbol mesoamericano. Bien. ¿Por qué mesoamericano y no decimos mexicano? Porque comprendía desde lo que es México hasta la actual Costa Rica, Ok. que era por donde se expandía toda la cultura maya, sobre todo la maya. ¿Cómo se jugaba el fútbol azteca? ¿Sí? Del cual hay registros por los cronistas como Hernán Cortés, que estuvieron en la colonia mexicana. Bien. O sea, ya por el 1500. Sí. Ahí se tomó el registro, vaya a saber desde cuándo se jugaba este deporte, ¿no? Este deporte tiene un nombre que es Poctapoc o Tlatli, Bien. algo así, ¿sí? Sería ¿Pelota en con lenguas. pies también? Solo con nalgas y cadera. Ah, ¿Con y he nalgas? escuchado Bueno, hablar. Creo que se practica Los- o no. Se sigue practicando. Mirá. Y- ¿Listo? Te voy a hacer una pregunta, Mirá Juan, que- capaz nada que ver. qué bien que se filmaba ¿Los en ese indios momento. taínos Los indios taínos. los practicaban o Ahí no? vi. Puede ser, sí, ¿Viste la porque es canción mesoamericano. Residente. De René, la canción de René que dice cómo jugaban fútbol los indios ¿Qué, taínos. perdón, ¿qué es esta Ah, encuesta que sale ahí? ¿Qué cabeza, es esta- rodilla, qué es esta mulo y encuesta que cadera? sale en el Sí. No, chat? no la tenía. Sí. Mirá, la voy a incorporar, Sí. está buena. Se jugaba con caderas, con nalgas, y el gol consistía en meter la pelota en un aro, que está en También altura. alto. Sí. Está bien, no es fútbol. No es fútbol. Pero si es dominar la pelota con los pies. Permítanme decirlo. ¿Con los ¿no? pies o con las nalgas y las Y caderas? bueno, con todo un poco. En la película se ve que también se puede usar las manos, pero por lo que yo leí, solo nalgas y cadera. Está bien. No pies. O sea que hay No. un con nalgas grande, capaz que. Así era. Claro. No, y además capaz Sí. quedaba la pelota entre Claro. las nalgas y Mira. podés transportarla. Sí, ¿sabes qué? Así. Sí. Llega a ver, no sé, contratás a Shakira para que juegue Claro. tu equipo. ¿Sabés de qué Nacho, es Messi? ¿sabes vos? Sí. No. Había más reglas, no era solo, eso era una parte, la de meter la pelota en el aro. Había otras reglas que había que meterla en una línea que rebotara. Bueno, no entendí bien cómo Bien. fueron esas reglas, pero era un poco más complejo, ¿sí? La pelota no era ni de vejiga de cerdo, era una pelota vegana, ahora que lo pienso. Mirá vos. ¿Cómo, se cómo us- era eso? Se usaba con una especie de látex que se extraía de un árbol, Sí. que es lo que conocemos como hule. Ajá. Hule y caucho hoy aparecen como sinónimos. La realidad es que el hule viene de un látex, de un árbol que se corta y se Sí, extrae, como el líquido. como un líquido exactamente, que es un árbol que está en la zona de Mexicana. El caucho viene de otro árbol que es el que está en la selva brasilera, Bien. en Amazonas. Creo que es otro árbol distinto, pero ambos comparten esto de que derraman este material Sí. conocido como látex, a partir del cual se fabrica el hule y el caucho. Bien. Las pelotas eran de hule. Bien, bien. ¿Sí? Más vegetales. Bien. Exactamente. Más redondas. Eran más redondas. Claro, eran más fáciles de darle La La forma. forma. la forma, ¿no? Muy bien. No quita que no hayan sido duras. Yo creo que era una parte que leí de la investigación, había registro de personas heridas, no, con muchos moretones. Claro, pues tenés que ver con la cadera. Oh. ¿Sabés qué era La cadera? pelota de pa, pa, Sí. Con el hueso. Claro, derecho, Ah, ahí. clarísimo. Entonces, la pelota era de hule. Hay un dato al margen es que de ese hule también se hacía el famoso chicle. El chicle es nuestro, es americano.
Lo inventaron, Vamos. lo inventaron los aztecas. Pero en chicle. Inglaterra. Dice Pero en Nacho. Inglaterra, ¿cómo le dicen? Pero la goma de mascar, ¿de dónde es? de Es que, es que la goma de mascar es el verdadero nombre. El chicle es una marca. El chicle es una palabra náhuatl. Chicle. Ah, mira. Y el chicle de la sanera. Pero viste. Ese es otro. Pero viste que chicle es la marca. O sea, la marca chicle. Puede ser que una marca se haya apropiado de la palabra. Chiclet. Claro. Sí. Bueno, Chiclet. el famoso con juguito y demás, venían que se llamaban chicle de marca, pero es goma de mascar. Claro. Más allá de lo que vos... Claro. Más se le dice goma de mascar de toda la vida. O sea, No. se popularizó el sustantivo chicle por la marca que a su vez viene del origen náhuatl, que es chicle, Mirá que vos. significa eso, famoso Chuchi. Está bien. ¿Sí? Claro, algo por su consistencia también. Sí, exactamente. Y se fabricaba con este mismo material con el que hacían las pelotas. Muy bien. Exactamente, ¿no? El hule. Así que bueno, ese es un dato interesante acerca del chicle. Me gusta. Entonces, con este tema de los aztecas, una última cosa para aclarar era que es el único registro que hay de este deporte que se jugaba de forma mixta. Ok. En sintonía con su cosmovisión de la dualidad, de lo femenino, lo masculino y demás, incorporaba jugadores de ambos sexos. Muy bien. Entonces, es el... ¿Cuál de estos? El azteca. El azteca. Muy bien. Sí, De las caderas. El de las caderas, sí. El chino creo que no leí nada al respecto. Sí leí que por cada gol que hacían se remamaban y mira. llevaban tambores, instrumentos ¿Por que hacían cada gol? por cada gol. Y Bueno. después sigan jugando. Y después Hoy la pasa en hinchada, algunos creo que la lugares. hinchada era. Hoy sigue pasando un poco Bueno, eso. vos ponías recién lo de El Dorado, Sí. que ahí hacen como la broma de, che, el equipo ganador es sacrificado. Que yo no sé si es un mito o ¿Cómo? no, pero ¿El ganador? sí, porque era una ofrenda, entonces ser sacrificado, digamos que no era algo malo, sino O sea, como me bien cago gol en contra. visto como Sí, algo yo positivo. sabía Claro. cómo se me Te queda quieta pregunto la algo cadera. antes de ver las imágenes de la película. Acá preguntan acerca del palín. Creo que era palín con palo y pelota de los mapuches. Ah, mira. Creo que actualmente se juega, ¿eh? Yo lo he visto. Hockey. Es parecido al hockey, sí, que tiene como unos arquitos chiquitos y tenés que invocarla con un palo Golf. a la pelota chiquita. Mira, no lo tenía ese dato. Está Mira, bueno. podés buscar palín, deporte palín mapuche. Está interesante. Entra a la sierra y hay gente que lo juega, ¿eh? Mirá vos. Sí, Mira sí, vos. Las sí. bochas. No, es tipo hockey. Es tipo hockey con que tiene que invocar la pelotita en unos aritos arquito. casi que del tamaño de la pelota. Como el golf. ¿Ese, Nacho? Claro, es. Pero es Mira. el hockey. Es el hockey, parecido. Acá ahí está con las... Mirá Bueno, vos. después me dicen si payo a mí, ustedes. Claro. Eso es David, hockey. Ah, ¿ese es el hockey ball? Eso es hockey Como diciendo ball. que se llama palín con palo. Claro, po. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Qué güey. Pido disculpas a la comunidad. No, está bien, está bien. Y me interesa entiendo que será palín como diminutivo de palo, ¿no? Palín con palo. Claro. ¿Cuál es el palín? ¿Y cuál es el palo? Bueno, tampoco que soy un erudito en el deporte Ah, este. no, pero te hiciste acá el jugador de palín. Pará, de respetar. No, sigamos hablando de dodgeball. Está bien, Juan. Bien. Cuando quieran, A ver. pueden poner esa escena, que dura, quiero que le hice un recorte de la escena. Dura... ¿A dónde lo mandaste? ¿No lo pasaron ustedes de la película? ¿De la película del Dorado? Listo. Ah, vas a spoiler todo, Brunilo, con el final. Muy bien. Y si no le viste captura el partido. Ya Ah. está. A ver, Bueno, al final de esa película, ahí está, A ahí ver. se ve. Maxi sabe todos los diálogos. Ahí empiezan a jugar. Ojo con el derecho, está bien. Claro, porque en realidad ellos van ganando porque en vez de tener una pelota tenían un bichito que hacía lo que ellos... Porque ellos fingen ser los dioses, digamos. Qué rudo Exacto. ese. Ellos llegan a lo que sería la isla... ¿Qué sería? El Dorado, justamente. Exactamente, Dorado debe tener esa cosa del oro, ¿no? Que también estaban buscando también. Claro. Ahí se va viendo Y cómo... tiene que invocarla en Claro. un aro como que está adherido a la pared, está bien. Claro, Exacto, pero bien. ¿qué pasa? Iban perdiendo 1.000.000 los chabones, entonces meten ese, Como un ese armadillo, muñequito como que que como un hace lo que armadillo ellos que hace quieren. el gol. Y ahí se lo cambian. Bien, Pero claro. es una escena clave porque ahí meten el gol que a través del cual ganan con una pelota de verdad. Y entonces Bien. lo cagan sacrificando. Al pero- final de la película se ve eso. Yo, si mal no recuerdo, creo que son los europeos los que... Ellos son, dos, claro, son españoles. ellos terminan ganando.
el partido. Muy Entonces, bien las cosas que le mostró el Felipe, ¿eh? sí. Esperá. ¿Y entonces? Entonces el cacique le dice que les pueden cortar la cabeza al otro equipo. Al equipo Ahí perdedor, en ven, este ven cómo caso. se ponen. Ahí, bueno, le Ah. vamos a cortar la cabeza. Y estos españoles, que son los dueños que son los buenos, Claro. que son los que vienen a decir, salvar. ustedes son brutos, son, Somos son malos. salvajes. Los vamos a perdonar, no vamos a cortar la cabeza a nadie, porque somos buenos nosotros. Claro. ¿no? Igual ahí hay una escena clave Muy que bueno, es... Qué que es colonialista. que viste que le mete un codazo y entonces le sale sangre al gringo y ahí Sí. se dan cuenta que no son dioses porque los dioses no tienen sangre. Claro. Ah, yo quería saber eso y le iba a ver Hace para saber eso. más de 20 años se estrenó esta película. Si vos no la viste, Ya está, Sí. que claro, la va a ver no, hoy. no hay spoiler que después Se va a de ir al 4 cine. meses. Está Ya buena. caducó. O sea que, Juan, yo pienso como conclusión de que en cada lugar del mundo, digamos, como que no está claro quién empezó, sino que cada comunidad, cada población tenía su forma de practicar el deporte con una pelota. Bien, bien. Y Ahora. perdón, Sí. y Joaquín dice pelota vegana y partido mixto. Re Pelota- progre el fútbol cadera. Y sí. ¿O no? Sí. Sí, no como los chinos. Sí, La cara, hoy claro. el fútbol mixto se sigue resistiendo en un montón de lugares. Sí, claro. Exacto, claro. La gran respuesta es, ¿qué dice el Vaticano? Atención. Y para, justo en ¿Qué este dice el Vaticano junto con la Conmebol? ¿Por qué el Bien. Vaticano? El Vaticano en todo esto. Lo inventé yo. Apareció lo del Vaticano sin saber lo que pasó con el Papa, ¿no? Pero bueno, ya estaba metido en la agenda antes de... Está Está bien. bien. Si de Sí, alguna sí, forma sí. iba a salir la palabra. O sea que es tu culpa que el Papa haya muerto. No, No es mi culpa, no, no. Me conviene más. Hay registros. El registro más oficial es la hipótesis más protagonista acerca del origen del fútbol, Sí. que no es la inglesa, es la guaraní. Mira, El fútbol nace, se sostiene el Vaticano, en las reducciones jesuíticas del Paraguay, en un pueblo que se llama San Ignacio Guazú, que es un pueblo paraguayo, distinto a San Ignacio Miní. San Ignacio Miní es donde están las ruinas de San Ignacio, que es Misiones. mira. Miní en guaraní significa chico y Guazú significa grande. Ok. ¿Sí? Pues Iguazú significa agua grande, ¿no? Ah, mira. Ahí viene la palabra No sabía. Guazú. Aguaraguazú, Zorro Grande, bien. Hay registros de 1639 de los jesuitas que estaban en el Paraguay que mandaban cartas todos los años al Vaticano. Y una de esas cartas, de 1639, decía lo siguiente: los guaraníes no juegan al fútbol como nosotros. Bueno, no decía fútbol, decía Está deporte bien. como nosotros, con la mano. O sea, que se jugaba, en 1600 no existía el fútbol con los pies en Europa, solo era con manos o mixto. Sino que la envían y la reciben con la parte superior del pie descalzo, con gran rapidez y destreza. ¿Sí? Este es el registro de... Claro, el Vaticano lo que decía es, acá en Europa se juega con la mano, a diferencia los guaraníes. de los guaraníes que lo juegan con los pies. Exactamente, sí, eso contaba un cronista en 1639 de las reducciones jesuíticas del Paraguay. ¿Sí? En 2010 un sacerdote publica esta crónica y el Vaticano ratifica, hace un reclamo de que el origen del fútbol es guaraní, ¿no? Este reclamo se inserta en una tradición jesuítica, digamos. Claro. Entonces, de ahí viene ese reclamo y la Conmebol también hizo un descargo al respecto. Se busca que se declare a San Ignacio Guazú como la cuna del Wow. fútbol mundial. Mirá ¿Sí? vos. ¿Cómo hacían la pelota? Muy parecido a los mexicanos, a los aztecas, con el mismo caucho. Claro. ¿Sí? Claro, pasa que Ahí nosotros cerca. tenemos caucho. Sí, hacían un corazón de arena, le ponían caucho alrededor y con una cañita de bambú Le iban inflaban. soplando y le inflaban. Se jugaba solo con los pies y el juego consistía en hacer lo que decimos hoy, hacer jueguito, Mirá vos. ¿sí? Entre dos equipos rivales y el equipo que resistiese más, que menos se cansara, que tuviese más jugadores al atardecer, Claro, Sí, cuando ya no porque hay iba más luz. cayendo el sol. regresión al sol, Hermoso. ese equipo se declaraba ganador. Mirá vos. ¿Sí? Tenía un nombre que es Manga Ñambaraisí, un nombre medio así este deporte. Y un dato aparte, como para cerrar, es que lo que más llama la atención es que este deporte, este Manga Ñambaraisí, se jugaba únicamente los días domingo, Bien. después de cada misa. Pota, pero... Muy parecido al fútbol actual. Mira qué casualidad dijeron los ingleses. Y jugar hasta la tercera y haciendo toquecitos. Mira. Qué divertido. Sí. Excelente, Sí. Juan. La prueba sería de que
La prueba de esto es que encontraron a una tribu hace poco, hará un par de años, sin contacto, una tribu indígena virgen, que practicaba este deporte sin haber tenido contacto con otros. Mirá Así que vos. bueno, esta es la hipótesis La más fuerte. la más fuerte sobre el origen guaraní del fútbol. Bueno, en Argentina la verdad que obviamente nos cierra mucho más, dado que nuestro prócer del fútbol tenía sangre guaraní, Juan. Claro, el Diego. el Diego. Sí, que le preguntan en algún momento. Mirá vos, todo coincide con todo. ¿No les parece muy loco que en distintas regiones del mundo que no se conocían hayan agarrado algo tipo darle una forma de pelota y jugar? Sí, Sí. sí, sí. Es Sí, loco, sí. ¿no? Sin conocerse. Como muy humano. Claro, como algo Sí. instintivo, decir, ¿cómo nos ¿qué hacemos esto? Claro. Sin conocerse. Y después los ingleses pusieron Y reglas. después organizaron como 3 mundiales, 4 mundiales, todos llegamos nosotros y Sí. los ingleses ni. Un solo mundial ganó Inglaterra, creo. Uno solo que lo robaron. Perdón, la última. 1958. La industria de la pelota en Belleville no entra dentro de toda esta cuestión ancestral, ¿no? Es algo más moderno, productivo, comercial, ¿no? Puede ser. La verdad que sé que hay una sé que Sí, es Belleville como es cuna el de... juego. Sí, de la De la pelota pelota. De la pelota. tiento. Pará, Maxi, hay chicos. De la pelota de tiento, en serio, por Ah. cómo la forma de coserla y Claro. demás. De ahí Exacto. sale. Sí. Así que bueno, lo tenemos a Kempes. ¿Es de ¿Kempes? Belleville? ¿No? No. Ay, me Sí, mataste. es de Belleville. Es de Belleville. Bien. Mari Me parece Chubalo. Bueno. que sí. Así Pero debe que- ser por una cuestión más comercial, tal vez, más moderna. Sí, exactamente. Bueno, seguramente que muchos argentinos habrán jugado más al fútbol. ¿Qué dice Joaquín? Belgrano, Ve- hijo nuestro. el en el- manga, ya. Muy bien, muy bien. ¿No Ya. les parece que ahora toma otro sentido aún más fuerte el gol de Maradona a los ingleses con su sangre guaraní? Con su sangre guaraní. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. No tiene era sentido. solo una venganza por las Islas Malvinas, sino Una por No, venganza es habernos más de robado. antes, del fútbol directamente. Sí. Sí. Bueno, y también San Martín nació, o sea, Maradona no nació en Corrientes, Corrientes. Claro. pero bueno, tiene esa cercanía sí. por parte del padre y la madre. San Martín nació muy cerquita de donde nació la familia Sí, de no me Maradona. puedo acordar ahora el nombre de. No. No, remedio. Sí, Claro. sí. De hecho, el apodo de San Martín era Cholo. Ah, mira. Cholo significa mestizo. El Como el Cholo Guiñazú. Como el Cholo San- Guiñazú. El Cholo San Martín. Cholo Sí. Simeone, que El es Cholo Yapeyú. Simeone en Yapeyú. Juan, gracias por venir a Por favor, conversar. Gracias. Un aplauso ustedes. enorme, muy grande para Juancito Piedra, señores. @Juancito Piedra, Juancito-Piedra, van a encontrar, hace contenido increíble. Sí. ¿eh?